Hola, buen día a todas y a todos. Tenemos que hablar, lógicamente, de la victoria de Gustavo Petro y de los desafíos y los retos que tiene tanto el gobierno como la ciudadanía que ha creído en este proyecto. Lo primero que hay que señalar es que, si bien el uribismo ha sido derrotado, sufrió una derrota electoral importante, es un error creer que el uribismo ha desaparecido o que el uribismo ha muerto o que Uribe ha muerto, como incluso algunos de manera simbólica intentaron decir, en medio de las celebraciones, las justas celebraciones por un momento histórico y por una victoria histórica, en este caso al frente de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Es un error porque, si bien en efecto el uribismo ha sufrido una derrota electoral, quizás no es el golpe más fuerte al que se ha enfrentado. Vimos de todas maneras en estas elecciones al uribismo con una capacidad de inventarse, reinventarse o encarnarse en otras figuras, quizás no las que ellos hubiesen deseado, pero fue capaz de reencarnarse en este caso, o encarnarse mejor en la figura de Rodolfo Hernández. El primer problema que tuvo el uribismo fue quedarse sin un cuadro político-electoral importante que fuera capaz de enfrentar a un personaje con una imagen tan poderosa y con un conocimiento y con un trabajo político tan fuerte como es el hoy presidente del país, Gustavo Francisco Petro. Pero ese uribismo fue capaz en ese proceso de inventarse o reinventarse en la figura de Rodolfo Hernández, y si bien el uribismo ha perdido voto que en otrora era fiel o que en otrora era propiamente uribista, logró movilizar a otros sectores a partir de la misma existencia del miedo al actual presidente Gustavo Petro, ¿no? Al presidente electo. Y aquella movilización electoral no debe ser para nada despreciada. De hecho, movilizaron una cantidad importante de votos y del electorado, al punto de que se acercó bastante a hacer ese proyecto el vencedor en las elecciones. Afortunadamente para el país, se vivió una jornada bastante positiva e histórica que permite por primera vez la llegada de sectores históricamente excluidos, y sectores democráticos igualmente excluidos y perseguidos violentamente, y de una izquierda que nunca en la vida había podido estar en la política como ahora lo está en el gobierno de Gustavo Petro al frente de la presidencia de la República y de Francia Márquez en la vicepresidencia. Hemos visto hace poco esa reunión entre el presidente electo y el señor Uribe, y es una reunión apenas necesaria y entendible. Muchos pueden criticarla, pero es necesario hablar con el uribismo, repito, porque también han logrado movilizar una gran cantidad o una cantidad importante del electorado, pero lo que es peor aún, y es que el uribismo, como se ha demostrado, representa la extrema derecha en nuestro país, que, como también se ha demostrado, no tiene o no se precia por un comportamiento eminentemente democrático, sino todo lo contrario, un comportamiento antidemocrático. En ese sentido es necesario hablar con el uribismo para intentar lograr que esa fuerza, que en efecto va a ser oposición, se permita, se dé la oportunidad y sea valiente y sea honesta con el país y haga una oposición en términos democráticos. Ya no que hagan una oposición en términos constructivos, pero sino que sencillamente logren hacer una oposición en términos democráticos. Esto es algo difícil. Esto es algo difícil. A una semana de haber ganado las elecciones, lo que vimos fue la reactivación de la caverna mediática, ¿no?
una tal Nieto, una tal Vicky, etcétera, etcétera, principalmente Semana, la caverna mediática, que va a ser una oposición férrea antidemocrática al gobierno del cambio, al gobierno del vivir sabroso, al gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez. En ese sentido, los medios alternativos, las voces alternativas, tienen que hacer un trabajo mucho más fuerte en términos de comunicación, porque quizás lo que vamos a ver, esperemos que no, esperemos que el señor Uribe en su reunión con Gustavo Petro acuerden y se comprometa en una oposición democrática y ojalá en una oposición propositiva y no una oposición destructiva, antidemocrática, y de esta manera se logre desarticular la caverna mediática. Esa caverna mediática que lo que hace es tergiversar la verdad, lo que hace es abiertamente mentir para movilizar las pasiones y exacerbar los odios y las emociones más primarias de la población. Es así que la tal señora Nieto hace poco habló de dictadores y habló de un régimen del cambio, etcétera, etcétera. Un discurso bastante peligroso de una derecha que es eminentemente antidemocrática. Sin embargo, este proceso que apenas ha dado los primeros pasitos es un proceso que creo es bastante importante, bastante bello y que nos permite seguir avanzando en hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.